Por los 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, en la cual, bueno, muchas de ellas, famosas, anónimas, siguen luchando por pedir esa igualdad. Y bueno, es que hoy en día en el mundo occidental y en otras culturas, sobre todo en Oriente y en regímenes dictatoriales, pues tienen muy pocas libertades el género femenino. Y en España, que voy a hablar de muchos ejemplos, tampoco es que la situación sea muy favorable para ellas. Es verdad que ha cambiado, pero lo que ellas siguen es reivindicando esa igualdad. Como la sociedad está mal estructurada desde los cimientos de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, que es toda la cultura y toda la, bueno, más que la cultura es toda la política occidental, seguimos teniendo los mismos problemas. Que me da a mí, siendo yo historiador, subsanarlos o hay un cambio radical, pero no pido yo un cambio radical como el feminismo que hoy en día existe de ese enfrentamiento que hay que produce entre hombres y mujeres, incluso entre las propias mujeres, hablan en torno al feminismo, sigue habiendo un enfrentamiento y una diferencia que es brutal. Y el problema es por las políticas que realizan el ámbito político. Cuando la política toca todo, destroza muchas cosas. Y esto es mi opinión. A lo mejor puede gustar o no puede gustar, pero la política es así. Vale que el primer ejemplo no es un ejemplo de intelectual femenino, es un hombre, pero voy a hablar del convencionalismo, que es la creencia o práctica de seguir normas, tradiciones o comportamientos sociales aceptados por costumbre o acuerdo, a menudo valorados más por su comodidad que por su verdad absoluta. En otros ámbitos, como es la filosofía o la ciencia, sostiene que leyes y conceptos son acuerdos arbitrarios. La etimología proviene del latín de conventio, que es acuerdo o pacto. A partir de ahí, el convencionalismo es seguir las normas tuyas establecidas, sin necesidad de cambiar. Aunque en otros ámbitos, como la ciencia, sobre todo la filosofía, se llevan a cabo a través de los acuerdos pues, arbitrarios, más o menos, con el objetivo de llevar a cabo un acuerdo pues, que sea lo más medido posible. Ángel Herrera Oria fue periodista, jurista, sacerdote y político español. Llegó a ser obispo de Málaga y cardenal de la Iglesia Católica. Actualmente la Iglesia le reconoce como siervo de Dios, primer paso en una causa de canonización. Un hombre que llevó a cabo pues, el ámbito de la información, del derecho, es decir, como jurista, y también el ámbito del pensamiento religioso unido a la política, siendo pues, una figura destacada dentro del ámbito de la religión en nuestro país. Ahora sí, para comenzar ya hablando del Día de la Mujer, el feminismo, voy a hablar de un recorrido histórico, con muchos ejemplos, la gran mayoría he tirado o he barrido para casa, primero porque he barrido para España, aunque voy a hablar de muchos. El primer ejemplo no es del ámbito de España, pero es de Europa, es Hipatia de Alejandría, que fue filósofa y matemática griega, fue hija del matemático Teón, profesor del Museo de Alejandría. Quien fundó el Museo de Alejandría fue Ptolomeo I, que fue el monarca de Egipto, y el Museo de Alejandría en aquel momento, en aquella época, era una universidad en la que asistían, ansiosos de instruirse en ciencias y filosofía, muchos alumnos, con el objetivo de aprender y tener a cabo, bueno, pues, ideas en el ámbito científico como en el ámbito de las ciencias sociales. Em, Su padre fue matemático, ella fue matemática. Ella fue, aparte de matemática, su pilar destacado fue la filosofía. Tuvo el acercamiento platónico o del neoplatonismo. De esas estructuras que vinieron de Plotino, con el objetivo que se entremezcló las ideas de Platón con luego ideas de la religión oriental. Bueno, un lío que al final aprovechó muy bien la religión. Y es lo que dio lugar a que dicen que Agustín de Hipona tiene relación con el neoplatonismo por las ideas de que hay dos mundos, como hablaba Platón, pero el platonismo es totalmente opuesto a la religión. Y luego Aristóteles con su semejante en el ámbito del cristianismo, que fue Tomás de Aquino. Hipatia, que fue neoplatonista, o cogió o se acercó a la corriente neoplatonista, dejó huella en ese pensamiento, que era la que había en aquel momento, sobre todo con Agustín de Hipona y toda la influencia de la religión. Isabel de Villena fue escritora española, hija ilegítima de Enrique de Villena. Nació tal vez en Valencia, donde fue educada por su tía, la reina María, que era la esposa de Alfonso V de Aragón.
ya que a los 4 años quedó huérfana. Bueno, el nombre verdadero era Elionor Manuel de Villena, aunque ella adoptó el término de Isabel o el nombre de Isabel cuando ingresó pues, en el monasterio de las franciscanas clarisas de la Santísima Trinidad de Valencia, y es cuando se convirtió en Isabel de Villena, siendo hija ilegítima de Enrique de Villena, y estuvo bueno, pues, en el ámbito de la corte al final, porque la tía suya, que era la reina María, pues era la esposa de un monarca, no castellano, sino aragonés. Y una de sus obras es La vida de Jesús, escrita en valenciano para las monjas del convento. La obra se estructura en torno a la biografía de Cristo, es decir, de Jesús de Nazaret, y se hilvana con una serie de comentarios minuciosos sobre los evangelios que muestran gran maestría en la recreación de imágenes destinadas a mover la devoción del lector, con el objetivo de llevar a cabo pues, una obra que sea relacionada siempre con el pensamiento religioso. He hablado de Hipatia de Alejandría, he hablado de Isabel de Villena, ejemplos en la edad antigua, en la edad digo, en la edad media, y ahora voy a hablar de varios ejemplos en la edad moderna. Olimpia de Gouges, que fue escritora y heroína francesa, reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución Francesa, por lo que fue considerada una precursora del feminismo moderno. Incluso hay otras mujeres, bueno, una de sus obras es El convento o los votos forzados de 1792. Christine de Pizan fue incluso, a lo mejor, se la podría considerar dentro de la historia y del ámbito de las ciencias sociales a la propia Christine de Pizan, que fue una adelantada de su tiempo, con Hildegarda, Hipatia de Alejandría, Isabel de Villena y otras tantas figuras en el ámbito de la cultura, que además dejó una huella de que se la consideró protofeminista. Y claro, hoy en día protofeminista diríamos, es que no era tan feminista. O como tenía postulados religiosos, pues ya, o cercanos a que la Virgen María era lo principal para Christine de Pizan, Olimpia de Gouges es otro cambio. Es una heroína, es una mujer que dejó las bases y la huella en el feminismo moderno, y luego todavía más ya en la edad contemporánea fue modificándose aún más, con los problemas que todavía siguen teniendo muchas mujeres en muchos puestos. Y esto hay que decirlo. Sor Juana Inés de la Cruz, que fue escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, la influencia del barroco español, visible en su producción lírica y dramática, no llega a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán por saber le llevaron a enfrentarse a los convencionalismos de su tiempo que no vieron con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Una de sus obras es la Carta Atenagórica. Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo impresionante en el ámbito del otro lado del charco, es decir, la cultura americana o hispanoamericana, porque es verdad que tuvo la influencia del barroco español, por la herencia española, por las colonias, pero que la producción lírica, dramática que realizó la propia escritora mexicana fue impresionante, porque no la oscurecieron, porque tenía espíritu inquieto, porque tenía afán, porque quería romper todos los cánones y el convencionalismo de su tiempo que había. Porque muchos hombres no vieron que las mujeres tuviesen su propia idea intelectual y capacidad de pensamiento individual. Porque para mí es una vergüenza y así pasa. Pero es que esto el problema es que hoy en día pasa en el siglo XXI. Si esto es la estructura de que, porque si una mujer escribe, e intenta llevar a cabo sus ideas y quiere ser moderna y quiere cambiar, parece ser que está en una sociedad que se la prohíbe. Pero el problema es que, claro, la culpa la tiene la política. La política toca todo, dicen que hay que llevar a cabo un feminismo radical, que los hombres son los culpables de todo, 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 y como el hombre es el culpable y es el que provoca machismo al hombre, muertes, pega a las mujeres, entonces al final, como es todo así, la culpa de todo la tenemos los hombres. Y así pasa que los postulados de las mujeres incluso se convierten más radicales en su propia idea. Pero esto viene porque la estructura política actual en España en los últimos 10 15 años, y lo voy a decir así, es algo que no ha llevado a cabo. Y claro, luego encima, además, siendo yo, por ejemplo, historiador, o cualquiera, que tenemos una opinión diferente, ya a lo mejor ya no vales. ¿Por qué? Porque ya no gusta, porque la estructura es mala, porque muchas mujeres que en el siglo XVIII, toda moderna, lucharon por la igualdad de sexos, parece ser que no valen. Y solo vale el pensamiento suyo. Entonces, ¿cómo vamos a ir a una sociedad tan estructurada y orgánica e igualitaria, siendo yo historiador, y esto lo digo así, mi propia opinión, si lo que queremos es romper la baraja y decir que haya lo de la mujer por encima, pero entonces, o el hombre por encima, no vale. Y esto, la culpa de todo es el ámbito político. Santa Teresa de Jesús fue escritora mística y religiosa española, se la conoció también como
Santa Teresa de Ávila, aunque en realidad lo de Teresa de Jesús es porque adoptó cuando entró en el ámbito de la religión, porque su nombre era Teresa de Cepeda y Ahumada. Su padre era Alonso Sánchez de Cepeda, probable descendiente de judíos conversos, y su madre, Beatriz de Ahumada, perteneciente a una noble familia abulense. Su vida y su evolución espiritual se podían seguir a través de sus obras de carácter autobiográfico, entre las que figuraron pues algunas de sus obras mayores, y yo, por ejemplo, he puesto una. Su obra pues es La vida, que se escribió entre 1562 y 1565. O, por ejemplo, Marie de Gournay, que fue escritora, filósofa, poeta, filóloga y traductora francesa. O Mary Astel, que fue filósofa, escritora, feminista y retórica británica. Una de las primeras feministas en defender la alfabetización universal de la mujer. Y ella además hizo una reflexión que es, deberíamos de quedárnoslas tanto los hombres como las mujeres. Si todos los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacen esclavas? Es lo que denuncia ella en sus reflexiones. Y a mí me parece una reflexión que deberíamos de todo el mundo comprender. Porque como hoy en día, ¿por qué hay muchos puestos en los hombres que siguen llevando muchas cadenas importantes y hay pocas mujeres que lleven, por ejemplo, sean directoras en otro ámbito? A lo mejor porque la sociedad está mal hecha. Eso no quiere decir, mi opinión ahora, que los hombres hay que quitarles del medio, apartarles, cortarles la cabeza, bueno, de forma figurada, lo digo yo, no quitarles, no. Lo que sí que a mí me gustaría es que hubiera esa igualdad entre ambas. Y no el radicalismo feminista que existe en la actualidad por los tintes políticos. Como no puede ser de otra manera, he barrido para mi país en este vídeo, hablando de Victoria Kent, que fue abogada y política española, en una época en la que las mujeres apenas tenían intervención en la vida pública española. Comenzó a romper barreras al estudiar Derecho en la Universidad de Madrid y se hizo abogada y fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid en 1924 en plena dictadura de Primo de Rivera y asumir la defensa de Álvaro de Albornoz ante el Tribunal Supremo de Guerra, que le juzgó en 1930 por firmar un manifiesto republicano. Fue la primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar. Y Clara Campoamor, que fue escritora, abogada y política española, pionera de la militancia feminista, procedente de una familia modesta, estudió la carrera también de Derecho como Victoria Kent, al mismo tiempo que trabajaba y se licenció en la Universidad de Madrid en 1924. Pues algo parecido ambas. Al tiempo que ejercía su actividad como abogada, sus inquietudes políticas le llevaron a aproximarse a los socialistas y a fundar una asociación femenina universitaria. Una de sus obras es El Derecho Femenino en España de 1966 y ninguna de las dos pudo volver a España. Ninguna. Y Victoria Kent y Clara Campoamor tuvieron un encontronazo cuando ambas salieron elegidas como diputadas en las Cortes Constituyentes y cuando se celebraron el 28 de junio de 1961 las elecciones para la Segunda República, bueno, en el periodo de la Segunda República. Y bueno, pues esa discusión de que dijo Victoria Kent que, claro, las personas o las mujeres no podían votar al ámbito conservador porque quitaban derechos, algo que no gustó a Clara Campoamor y hubo ese rifirrafe entre ellas, esa comunicación, que bueno, eso se ha quedado ya en el ámbito de la historia. Y a veces debemos de recordar que solo la discrepancia sea a través de las palabras, no a través de la tontería que tienen algunos políticos en la actualidad. Más intelectuales o más mujeres en España. Concepción Arenal fue escritora y activista social española, sorteó las dificultades que en su época se oponían al acceso de las mujeres en la universidad y estudió en Madrid diversas carreras, como fue Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e incluso idiomas, y tuvo que acudir y vestirse de hombre para acudir a la universidad. Una de sus obras es Historia de un corazón, que fue su primer libro. Emilia Pardo Bazán fue escritora española, hija de los condes de Pardo Bazán. Alrededor de 40 años heredó el título en 1890, aunque ya anteriormente se había establecido en la capital, en 1869, un año después de contraer matrimonio. Estuvo también eso. Y hay que decir que en 1868, cuando se expulsó a la dinastía de los Borbones, a Isabel II se marchó el exilio, dieron un golpe de la Revolución La Gloriosa, pues liderada por el general Prim, el general Serrano y el almirante Topete, con el objetivo de expulsar a los Borbones e imponer a la dinastía Saboya en España. Al final salió muy mal y Prim fue asesinado en 1870
2 días después vino Amadeo de Saboya, se rieron de él, le ponían la flor de lis y bueno, finalmente el monarca italiano dijo que tuvo que marcharse de nuestro país porque era imposible gobernar. Emilia Pardo Bazán, que fue asidua lectora de los clásicos españoles, se interesó por las novelas literarias extranjeras. Se dio a conocer como escritora con la obra Estudio crítico de Fijó de 1876 y una colección de poemas, publicados por el pensador y pedagogo Francisco Giner de los Ríos. Ambas dejaron huella en la literatura, como Victoria Kent y Clara Campoamor en el ámbito de la política. Bueno, voy a poner en contexto ambas escritoras, porque ambas pertenecieron a dos generaciones literarias y que fue considerada la Edad de Plata española. Zenobia Camprubí fue escritora, traductora y lingüística española. Perteneció a la Edad de Plata de las ciencias y las letras españolas. Y bueno, Zenobia Camprubí perteneció al novecentismo, generación del 14, de la cual que Juan Ramón Jiménez, Gregorio de Marañón, Pérez de Ayala y otros tantos que hubo en la generación del 14 o 900. Rosa Hachacel fue escritora española cuya obra se inscribió en la literatura española en el exilio, etiqueta que incluyó a aquellos escritores que tras la derrota de la República en la Guerra Civil Española se vieron obligados a establecerse en el extranjero y publicaron allí la mayor parte de su obra. Es verdad que luego Rosa Hachacel volvió a España, estuvo ya en la capital en los últimos años ya, y entre los que destacaron del exilio bueno, pues estuvieron Ramón J. Sender, Francisco Ayala, Max Out, Arturo Barea o Segundo Serrano Poncela, entre otros. Y una de las obras de Rosachel es La lectura es secreto de 1989. Y Rosachel fue miembro de la generación del... María Zambrano fue filósofa y ensayista española, discípula de grandes intelectuales como José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, que fue filósofo y teólogo, y también Manuel García, y una de las mujeres más importantes del pensamiento femenino del siglo XX, incluso muy conocida también en Europa. Y muy cuidada además, a los intelectuales españoles les cuidan más, mejor fuera de España que en nuestro propio país. Así que ya hay que hacérselo ir mirando poco a poco, porque yo no sé si es por la cultura que tenemos. Una de sus obras es La Agonía de Europa de 1945. Simone Weil, que fue filósofa y escritora francesa, perteneciente a una familia de burguesía judía, estudió en la Escuela Normal Superior de París, donde fue discípula del filósofo Alain y por la que se doctoró con una tesis sobre el filósofo y matemático francés Descartes. Posteriormente enseñó filosofía en la Escuela Normal Superior durante 3 años, entre 1931 y 1934, y dejó huella con una de sus obras. Una de sus obras es El conocimiento sobrenatural de 1949. Principalmente la gran mayoría de las obras son póstumas de Simone, bueno, la gran mayoría sí, son de Simone Weil, son póstumas. Ella murió en 1943, siendo muy joven. Josefina del Coa fue escritora y pedagoga española, directora del Colegio Estilo, estuvo casada con el escritor Ignacio Aldecoa, de quien adoptó tras su muerte en 1969 su apellido, aunque su nombre en realidad era Josefina Rodríguez Álvarez. Y una de las obras es La fuerza del destino de 1997. Por cierto, de Josefina del Coa se cumplen hoy 100 años. Ella nació un 8 de marzo de 1926. Pues si a alguien le interesa ese dato, aquí lo digo y lo comento. Simone de Beauvoir fue pensadora y novelista francesa, representante del movimiento existencialista ateo, y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Originaria de una familia burguesa, destacó desde temprana edad como una alumna brillante. Ya desde muy jovencita ya, o desde muy cría, ya era una alumna brillante. Estudió en la Soborna, en 1929 conoció al filósofo francés Jean-Paul Sartre, es decir, conoció a Sartre y ahí bueno, se convirtió ya en el resto de su vida y su compañero ya. Es decir, que estuvieron juntos y bueno, prácticamente, bueno, pues tuvieron pues primero buena relación, conocieron a Albert Camus, a otras figuras del momento después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, primeramente porque la gran mayoría de los intelectuales del momento que nacieron en torno a principios del siglo XX, lo voy a comentar yo, bueno, pues ellos empezaron a obtener la fama o gran protagonismo justo después de las dos guerras mundiales, es decir, en el periodo de la Guerra Fría, sobre todo con el existencialismo, bueno, incluso está Heidegger, bueno, y eso que el existencialismo, y esto lo comento yo siendo historiador, viene del siglo XIX y finales del siglo XVIII. Schopenhauer fue el primero, luego Kierkegaard y luego ya fue Heidegger, bueno, todo ya lo que se ve en Sartre y toda
cultura intelectual europea después de la Segunda Guerra Mundial. Toni Morrison fue narradora afroamericana. En 1949, egresada de la Escuela Pública de su ciudad natal, comenzó sus estudios universitarios en filología inglesa y más tarde en humanidades, que cursó en diversos centros. Se graduó en la Howard University y se doctoró en Cornell. Fue profesora de filosofía en las universidades de Yale, Howard, Texas y en la State University de Nueva York. Y la obra es Ojos Azules de 1970. Por cierto, se me ha olvidado comentar la obra de Simone de Beauvoir, que es una de sus obras, es Para una moral de la ambigüedad de 1947, que se me ha olvidado explicarlo, así que ahora lo comento ahí. Bueno, pues mujeres de la edad contemporánea actual muy importantes, tanto en Europa como en América. Y para finalizar voy a poner dos ejemplos. Susan Sontag, que fue escritora y directora de cine estadounidense, considerada una de las intelectuales más influyentes de la cultura estadounidense de las últimas décadas. Su padre, Jack Rose Blanc, había trabajado como comerciante de pieles en China, murió de tuberculosis pulmonar cuando la propia Susan Sontag, cuando ella solo tenía 5 años. Pues al final la niña recibió el apellido del hombre con quien el que estuvo su madre, que finalmente se casó 7 años después, que es Naza Sontag. Una de sus obras es Benefactor de 1963. Aunque es verdad que Susan Sontag dejó huella en el ámbito de la literatura, su principal faceta, ¿verdad? Y en el ámbito del ensayo y todo, su principal faceta en los últimos periodos ya o en los últimos tiempos fue el ámbito del cine. Es decir, el ámbito del cine, sí, con muchas películas. Teresa de Calcuta, o la Madre Teresa de Calcuta, fue religiosa albanesa, nacionalizada india, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979. Cuando falleció en 1997, la Congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de 500 centros en un centenar de países, pero quizás la orden que fundó, cuyo objetivo era ayudar a los más pobres de los pobres, fue la parte menor de su legado. La mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente, en la prueba palpable y viva de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás también tuvieron sentido en tiempos modernos. Bueno, pues Teresa de Calcuta al final fue una mujer que dejó huella en el ámbito de la religión. Intentó ayudar a todo el mundo con el objetivo de no dejar nada, ningún legado ni nada, sino ayudar. Así que con ello es ayuda total. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, hoy que es el Día de la Mujer, varios ejemplos, muchos en España, otros en Europa y en el otro lado del charco, darle a like, suscribiros, comentar. Repito que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.